¿Qué tal, cómo están? Les saluda Dark Shintaro 14, con un nuevo video de las generaciones de las consolas. Les explicaré cómo fueron evolucionando y qué consolas conformaban esa generación, así que empecemos de una vez el video. Bueno, empecemos. La primera generación de videoconsolas empezó en 1972, con el lanzamiento del Magnavox Odyssey, y duró hasta 1977, cuando los fabricantes de consolas tipo Pong dejaron el mercado en masa para la introducción y el éxito de las consolas basadas en microprocesadores. Esta generación, la primera generación, era constituida por Magnavox Odyssey, de Magnavox, Atari de Sears Telegames Pong, Coleco Telstar de Coleco. La Magnavox Odyssey fue el primer sistema casero de videojuegos. El 27 de enero de 1972, Magnavox comenzó la producción de la máquina, y el sistema fue lanzado en mayo. Se vendieron ese año 100,000 unidades a unos $200 por unidad. El lanzamiento de la Odyssey generó un caso severo de la locura de Pong, y compañías por todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas. Segunda generación de videojuegos. La segunda generación de videoconsolas se inicia en la segunda mitad de los años 70 con la llegada de la Fairchild Channel F en 1976, y más por sobre todo del Atari 2600, en 1977, que fue la más popular y exitosa de su generación. Se llamó originalmente Atari VCS y logró un gran éxito, haciendo que la marca Atari fuera sinónimo de videojuegos a fines de la década de los 70 y principios de la década de los 80. Era con diferencia lo más realistas en gráficos y sobre todo sonido que se podía conseguir en las computadoras caseras. ColecoVision consiguió unas nada desdeñables 6 millones de unidades vendidas, e Intellivision, que en su primer año vendió 500,000 de unidades, se quedó en los 2 millones. No mucho tiempo después sale al mercado Atari 5200 intentando no quedarse rezagada ante Coleco y Mattel, pero la crisis de los videojuegos de principios de los 80 y la llegada de los microordenadores a las casas, hundió las ventas de todos los sistemas, con la única salvedad de Atari 2600 que siguió teniendo cierto tirón hasta la década de 1990. Esta generación está conformada por Atari 2600 de Atari, ColecoVision de Coleco, Intellivision de Mattel, Atari 5200 de Atari, SG-1000 de Sega, Television Game 6 de Nintendo, Fairchild Channel F de Fairchild Semiconductor. Después de que América del Norte se sumiera en el crash dando como resultado la crisis del videojuego de 1983, muchas industrias americanas tuvieron que dejar la producción de consolas. Este momento lo aprovechó la compañía japonesa Nintendo para hacer lo que sería su jugada maestra: lanzar la Famicom de Nintendo al mercado en 1985 en América. Rediseñada, fue conocida mundialmente como Nintendo Entertainment System. 2 años más tarde la compañía Sega lanzaría su primera videoconsola en territorio japonés, a la que llamaron Sega Mark III. Esta videoconsola se comercializó mundialmente con el nombre de Sega Master System. Muchas personas creen que esta es la primera generación de consolas, sin embargo las consolas de la generación anterior también usaban 8 bits. No fue hasta el final de esta generación cuando la gente empezó a etiquetar las generaciones con nomenclaturas de bits. En parte esto se debió a que la gente quería diferenciar las consolas de 8 bits y las de 16 bits. Esta generación se conoció como la era de los 8 bits. Esta generación estaba conformada por Famicom de Nintendo, Nintendo Entertainment System de Nintendo, Sega Master System de Sega, Atari 7800, Sega Master System II, Atari XE Game System de Atari. Cuarta generación de videojuegos. Se me olvidaba mencionar los portátiles. Estos, por lo que vi, empezaron desde la tercera generación con los siguientes: Game Boy de Nintendo, Sega Game Gear de Sega, Atari Lynx de Atari. Así que ahora ya van los de la cuarta generación.
La cuarta generación de consolas, comúnmente conocida como la era de los 16 bits, empezó el 30 de octubre de 1987 cuando la compañía japonesa Nippon Electric Company lanzó al mercado el PC Engine, conocida como TurboGrafx 16 en América del Norte. Aunque NEC se adelantó en esta generación. Las consolas que dominaron fueron Sega Mega Drive y Super Nintendo, Super Famicom en Japón. En esta era los personajes de los juegos que habían impactado al público, se hicieron aún más populares, como Mario y Sonic the Hedgehog. Otras compañías también lanzaron consolas al mercado, pero a excepción de la consola Neo Geo las demás compañías no tuvieron éxito. Esta generación vivió un periodo de intensa guerra comercial, principalmente entre Sega y Nintendo. A esta generación se le denomina comúnmente también como la época dorada de los videojuegos o la guerra de las consolas o también la guerra de los bits, este último por la transición de los 8 a los 16 bits. La cuarta generación está construida por PC Engine, 1987, Sega Mega Drive, Genesis, 1988, TurboGrafx, 16, 1989. Neo Geo, 1990. PC Engine Duo, 1991. Super Nintendo, 1991. En la cuestión de portátiles se encuentra Game Boy Pocket de Nintendo. Watara Supervisión de Supervisión. Turbo Express de NEC. Algo curioso que no sabía es que NEC hacía consolas, lo digo porque tengo un celular marca NEC. Quinta generación de videojuegos. La quinta generación de consolas, más conocida como la era de los 32 bits, aunque ocasionalmente algunas personas se refieren a esta generación como la era de los 64 bits, puesto que Nintendo lanzaría 2 años más tarde un sistema que rompería ese apodo. Se trata de la consola Nintendo 64. Raramente se le llama también la era 3D. Se trata de una generación que supuso el paso de los 2D a los entornos tridimensionales 3D y comenzó en el año 1994 cuando Sega lanzó su Sega Saturn y Sony su PlayStation, la cual supuso el debut de esta compañía en el mundo de los videojuegos. Las videoconsolas de quinta generación son las siguientes. 3D Interactive Multiplayer de Panasonic, Sanyo y Goldstar. Amiga 32 de Commodore. Atari Jaguar de Atari. FM Toon Smarty. Sega Saturn de Sega. PlayStation de Sony. Nintendo 64 de Nintendo. PCFX de NEC. Apple Pippin de Apple y comercializada por Bandai. En los portátiles se encontraban Virtual Boy de Nintendo. Neo Geo Pocket de SNK Playmore. Game.com de Tiger Electronics. Sega Nomad de Sega. WonderSwan de Bandai. Game Boy Light de Nintendo. Game Boy Color de Nintendo. Pocket Station de Sony. Sexta generación de videojuegos. La sexta generación de consolas, también llamada la era de los 128 bits, comienza a finales del siglo XX. La primera consola de esta generación fue la Sega Dreamcast, lanzada en Japón el 27 de noviembre de 1998, siendo la de mayor éxito comercial la PlayStation 2 de Sony, aparecida en el año 2000. Todas las consolas de sobremesa de sexta generación poseen mandos ergonómicos, memorias externas, y, la diferencia más importante, conexiones de Internet y red para jugar en línea o en una conexión cerrada. Las videoconsolas de sexta generación son las siguientes. Sega Dreamcast de Sega. PlayStation 2 de Sony. GameCube de Nintendo. Xbox de Microsoft. Nintendo Ike de Nintendo. En los portátiles se encuentran Game Boy Advance de Nintendo. Game Boy Micro de Nintendo. N-Gage de Nokia. N-Gage QD de Nokia. GP32 de Game Park. Game Boy Advance SP de Nintendo. Neo Geo Pocket Color de SNK. Swan Crystal de Namco Bandai. Tapuave Zodiac de Tapuave. Pokémon Mini de Nintendo. En esta generación salieron más portátiles que consolas, y las consolas que salieron ya eran mejores. Esta generación y la quinta generación estoy seguro que algunos pasaron su infancia o mejores momentos con sus consolas. Séptima generación de videojuegos.
En la historia de los videojuegos, la séptima generación de videoconsolas es la generación que incluye las consolas lanzadas desde finales de 2005 por Nintendo, Microsoft y Sony. Para consolas de sobremesa, la séptima generación comenzó el 22 de noviembre de 2005 con el lanzamiento de la Xbox 360, de Microsoft y continuó con el lanzamiento de la PlayStation 3, de Sony, el 11 de noviembre de 2006. Y de la Wii, de Nintendo, el 19 de noviembre de 2006 siendo la de mayor éxito la Wii de Nintendo. Cada nueva consola introdujo un nuevo tipo de avance en la tecnología. La Xbox 360 ofrece juegos renderizados de forma nativa con resoluciones de alta definición, a diferencia de la ampliación de la escala, lo que se podía hacer en un pequeño número de títulos de sexta generación. PlayStation 3 ofrece, además de juegos de alta definición, la reproducción de contenido multimedia HD a través de su reproductor de Blu-ray Disc. Por otro lado, la Wii se centra en la integración de controladores con sensores de movimiento, así como palancas de mando. Digamos que en esta generación las consolas principales fueron Xbox 360 de Microsoft, PlayStation 3 de Sony. Los portátiles son estos: Nintendo DS de Nintendo, Nintendo DS Lite de Nintendo, Nintendo DC de Nintendo, Nintendo DC XL de Nintendo, PlayStation Portable de Sony, PlayStation Portable Slim y Lite, también PSP 2000, de Sony, PSP 3000 de Sony, PlayStation Portable Go de Sony, Gizmondo de Tiger Telematics, GP2X de Gamepart Holdings, GP2X UIS de Gamepart Holdings, GP2X Kano de Gamepart Holdings. Digamos que esta es la generación donde ya se dieron pasos más grandes en los sistemas de las consolas y gráficos. La octava generación no la voy a mencionar, ya que, es la más actual, las consolas que te pasan a chingar y recordarte lo pobre y jodido que eres. Si estamos hablando de la generación que tiene el Wii U, PlayStation 4, Xbox One, yo daría mi virginidad por la Xbox One ya que quiero el Halo Master Chief Collection, que tiene el Halo 2 Anniversary, y, pronto saldrá el Halo 5, espero que Microsoft no vaya a ser tan culero como para sacar Halo 5 solo para Xbox One, porque nos pasarían a chingar a los jodidos que tienen la Xbox 360 y esperan este juego. Aunque se me hicieron raras dos consolas que aparecen que son, Ouya, y la, Steam Machine. Por lo que vi de la Wikipedia, no sacarán juegos físicos, sino que van a ser juegos descargables. También lo que me sorprendió es que la Steam Machine va a tener disco duro de 1 TB más 8 GB para caché, y que de memoria RAM va a tener 16 GB. Para que se den una idea, 1 TB es igual a 1000 GB, y que de memoria RAM tenga 16 GB, supera a PlayStation 4 y a la Xbox One en cuestión de memoria RAM y de memoria de almacenamiento. Digamos que entre más memoria RAM tengas, más rápido fluyen tus programas. Si no me entendieron con la pronunciación de gigabytes, es porque esta mierda lo dice como gigabytes, pero se dice gigabytes. Bueno, en fin, esto sería todo el video, gracias por verlo y te agradecería un me gusta. Si no me creíste lo de la última consola, te dejo en la descripción la página donde saqué esa información. Que tengan un buen día, y nos vemos en la próxima ocasión. Bye bye.